Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un texto fascinante del rabino Yehudá ben Israel sobre Bereshit, la primera porción de la Torá. Eso es. Y la misión, digamos, es explorar qué significa eso de ser Nefesh Haya. Se suele traducir como ser humano, ¿no? O alma viviente. Sí, según el Génesis. Queremos indagar en eso de ser creados a imagen y semejanza divina. Una idea potente, desde luego. Es una pregunta central, yo creo. El texto nos confronta directamente. ¿Somos solo biología? ¿O hay algo más que nos define fundamentalmente? Claro. Y el punto de partida, como decías, es Génesis 2:7, el momento en que Dios insufla ese aliento de vida, la Nismat Hayem, en el Adán, esa figura de barro. ¿Entendido? Entonces, vayamos al grano. ¿Cómo define la fuente esa imagen y semejanza? ¿Qué rasgos concretos la componen? Pues mira, el texto aclara enseguida que no va de un parecido físico, ¿eh? No, claro. Es algo espiritual, arraigado en la neshama, en el alma, y destaca, fíjate, 4 características esenciales. Vale. A ver, la primera. La primera es la capacidad de ser creador de realidades. Creador de realidades. ¿Cómo? Bueno, no en plan crear de la nada, obviamente, sino en el sentido de moldear activamente nuestra experiencia vital. Ah, vale. La idea clave aquí es que nuestra experiencia no es algo fijo. Podemos rediseñarla desde dentro, cambiando nuestro interior, ¿sabes? En lugar de solo reaccionar. Exacto. En lugar de ser simplemente reactivos a las circunstancias, actuamos como representantes de lo divino, en cierto modo. Interesante perspectiva, muy interesante. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es ser soberano y libre. Soberano y libre. Sí, esto apunta a no estar dominado por factores externos o internos, adicciones, debilidades, presiones sociales, lo que sea que nos impida seguir la voluntad divina. Entiendo. Se trata de fortalecer la voluntad propia, pero alineada con algo más grande, ¿no? Eso es, con un propósito mayor. Vale. La tercera característica mencionada es ser bondadoso, que en hebreo se relaciona con el término Gesed, ¿verdad? Correcto, Gesed. Y ojo, va más allá de la simple amabilidad o de ser majo. Ajá. Implica buscar un bien profundo, genuino, para la otra persona, respetando siempre su libertad. De un modo que, según esta interpretación, refleja la paciencia divina con la humanidad. Un concepto profundo. Aplicable sobre todo en relaciones cercanas, imagino. Sí, ahí se ve muy claro. Y la cuarta característica que se menciona es actuar delimitado por la voluntad divina, que se entiende aquí como el marco. El marco, que define la justicia en nuestras acciones. Justicia definida por esa voluntad. Exacto. Y estas 4 cualidades juntas, según el texto, convertían al ser humano en una especie de vasija receptora. Un cli, en hebreo. Un cli. ¿Apta para qué? Apta para conectar con lo divino, para percibirlo, para entenderlo, como tener la sintonía espiritual correcta. Génesis 3:8 habla de oír la voz, ¿no? Pues eso requiere esa capacidad. Pero esa sintonía inicial, parece que se perdió. El capítulo 3 de Génesis relata cómo Adán y Eva se esconden, oyen la voz divina y se esconden. Y ahí viene la famosa pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo la interpreta el texto? Pues claro, no como una pregunta literal sobre la ubicación física. Dios sabía dónde estaban. Evidentemente, se interpreta más bien como una constatación de un desplazamiento espiritual. El ser humano ya no estaba en su lugar, en ese estado de conexión original. Se había movido, espiritualmente. Eso es. El miedo, que estaba enraizado en la desobediencia, en el pecado, pues había creado una distancia. Esa vasija, el cli, perdió su afinidad natural con el Creador. Dejó de resonar, digamos. Entiendo la idea. Si esa conexión se rompió de forma tan fundamental, ¿plantea el texto alguna vía para intentar recuperarla? Mencionaste algo de la justificación por la sangre del Mesías. Sí, se menciona. Y se interpreta que esa justificación va más allá del simple perdón de los pecados. Ah, sí. Apunta a una restauración de esa naturaleza divina original que se perdió. La idea que presenta el texto es que mediante la emuná, que es más que fe, es confianza activa, fidelidad. ¿Confianza activa?
Y en el Mesías se produce una especie de fusión espiritual, y eso permite recibir su naturaleza y, potencialmente, pues restaurar esas 4 características divinas en la persona. Vale, pero se advierte que no es algo mágico o automático, ¿verdad? Aparece el concepto de la yecer hará. Esa inclinación, bueno, al egocentrismo, al mal. Correcto. Y esa tensión es un punto crucial en el texto. Se enfatiza que existe una lucha interna. Constante. Una presión contra esa naturaleza divina recuperada. No es un camino fácil, entonces. No, requiere un esfuerzo consciente. Hay que razonar, evaluar nuestras intenciones, nuestros actos, y trabajar activamente para alinearnos con esas 4 cualidades. Ser creadores responsables, libres, bondadosos con Kesed y justos según esa voluntad. Y de ahí, claro, deriva una conclusión bastante directa, bastante fuerte, que presenta la fuente. Dice que si nuestras acciones habituales no reflejan estas características, pues estaríamos funcionando en un sentido espiritual más como animales que como nefesh haya. Es una comparación fuerte, ¿sí? Lo es. Pero el texto la usa para subrayar que, desde esta perspectiva espiritual, actuar sin estas cualidades es operar desde un nivel más instintivo, más reactivo, en lugar del nivel plenamente humano o nefesh haya, que describe. Y termina advirtiendo contra la autocomplacencia, contra la mediocridad al hacer esta evaluación personal. Queda claro. Para ir cerrando entonces, ¿cuál dirías que es el núcleo de esta inmersión en el concepto de Nefesh Haya? Pues yo diría que la idea central es que ser humano, en este sentido profundo que explora el texto, no es un estado pasivo. Es una tarea activa. Una tarea, sí, la de reflejar esas cualidades divinas. Ser creador, libre, bondadoso y justo. Y la desconexión viene al alejarnos de eso. Exacto. La desconexión espiritual surge al alejarnos de esa naturaleza. La buena noticia es que la reconexión se ve como posible, pero mantenerla requiere vigilancia, requiere un esfuerzo consciente contra nuestras propias tendencias contrarias. Muy bien, pues dejamos una pregunta final para la reflexión de quienes nos escuchan. Si la esencia de ser Nefesh Haya radica en manifestar activamente estas 4 características divinas, ¿cómo impacta nuestra percepción de la responsabilidad diaria el considerar que actuar sin ellas nos acerca, según esta interpretación concreta, a un estado espiritualmente menos que humano? Una pregunta para darle vueltas, sin duda.